Bueno, queridos estudiantes, como ya hemos puntualizado al terminar el video anterior, todo lo que respecta al salario en especie, vamos a continuar con los temas de la clase. Una vez puntualizado el concepto de salario, qué constituye salario y qué no constituye salario, el salario en especie, es importante hablar del tema de los viáticos. A veces encontramos, y allá en los cuadros, diagramas que se realizaron, donde evidenciamos qué comprende salario y qué no comprende salario, veíamos los viáticos. Allá también dejamos un puntico porque aquí vamos a ampliar el concepto y vamos a ampliar las clases de viáticos. En ese orden de ideas es importante dar un concepto. Entonces podemos decir que los viáticos son aquellas sumas de dinero que el empleador reconoce al trabajador para cubrir los gastos generados del cumplimiento de sus funciones fuera de la sede habitual de trabajo. Es decir, son los gastos en los que incurre ese trabajador que tiene que desplazarse, si bien a cumplir sus funciones, pero fuera del lugar de labor. En ese orden de ideas, los viáticos podríamos decir que configuran los gastos de transporte, la manutención, volviendo a ella, podemos decir, o los ejemplos serían claros como la comida, como la bebida, como los gastos de representación, la ropa, es decir, todo eso que requiere el trabajador para desarrollar su función de forma conjunta, de forma coherente. Y el alojamiento, pues el gasto de hospedajes. En el tema de la manutención es importante indicar y puntualizar varias cosas. La primera es que esta manutención se debe verificar en la medida del desarrollo de las actividades. Ejemplo, si yo soy un agente de un banco que es enviado por la entidad bancaria para hacer un contacto con una empresa que seguramente requiere servicios bancarios y en algún momento yo veo que para encontrarnos con el representante de la entidad que va a contratar o que quiere contratar los servicios del banco, yo como agente del banco, por ejemplo, pensaría invitarlo a una cena. Y esta cena es en un punto importante de la ciudad. Aparte que debo desplazarme a esa ciudad, pues tendría que pagar la cuenta del restaurante por la cena que le estoy invitando a ese posible comprador de los servicios del banco. En este orden de ideas, ese gasto que se generó de la comida de negocio o de proponerle los servicios y la carta de ofertas del banco a esa persona que iba en representación de la empresa, estaríamos hablando que son gastos de manutención y serían viáticos que asimismo entraría a contarse dentro de la empresa. Frente a los viáticos es importante indicar que hay dos clases de viáticos. Ellos se dividen en viáticos permanentes y accidentales. Vamos a encontrar primero los permanentes. Estos viáticos comprenden dineros, sumas de dineros que se cubren o que cubre el trabajador, pero que es de alguna manera en situaciones o para requerimientos ordinarios, habituales y frecuentes. Cuando decimos permanentes, quiere decir que son constantes y que se están haciendo de forma seguida. De otro lado están los viáticos accidentales. Y estos sí, como su nombre lo dice, solo se dan de forma extraordinaria. No son habituales, no son constantes, son poco frecuentes. Entonces, en un caso particular, si yo soy enviada a representar a la universidad una vez al año al Congreso de Derecho Laboral colombiano, pues seguramente serán unos viáticos accidentales. Pero si yo soy la delegada para representar a la universidad en Colciencias, que hace juntas cada 8 días o cada 15 días, podría hablar ya de unos viáticos permanentes. ¿Por qué? Por la constancia del gasto de esos dineros. También es importante verificar e identificar las propinas. En este punto,
es importante que entendamos que los viáticos y las propinas son dos temas laborales supremamente diferentes. Las propinas, queridos estudiantes, son bien interesantes. Creo que todos hemos sido víctimas de pagar propinas. Digo víctimas en la medida que hay establecimientos que los cobran en la factura sin siquiera tomar en cuenta la opinión del cliente. Simplemente la incluyen como un gasto más. Respecto a las propinas, las personas que trabajan en establecimientos comerciales me entenderán un poco más cómo funcionan. ¿Qué podemos decir? Pues un concepto que trae la ley 1935 del 3 de agosto de 2018. Si bien es una ley relativamente nueva frente al comercio, en esta ley comprende toda la regulación y la reglamentación de las propinas. En la ley también determina un concepto de propinas. Y esta ley la determina o le da su prioridad, le da su significado, diciendo que es un reconocimiento en dinero, que en forma voluntaria, ese voluntaria lo dejo ahí como con un puntito, es el reconocimiento en dinero que en forma voluntaria el consumidor, el cliente, otorga a las personas que hacen parte de la cadena de servicios en los establecimientos de comercio. Esto lo estipula el artículo 2 de la Ley 1935-2018. ¿Por qué digo en forma voluntaria? Por lo que les comentaba hace un momento. Existen algunos establecimientos de comercio que aprovechan y en la misma factura realizan el cobro de la propina. Y entonces el tema voluntario pasa a un segundo plano. ¿Qué debemos puntualizar de las propinas desde el ámbito del derecho laboral? Pues que estas propinas, si bien dependen de la voluntad, como lo dice el concepto, del consumidor o del cliente, pues no son constantes y no tenemos a ciencia cierta, no sabemos si se vayan a dar o no se vayan a dar y en qué proporción. Por ello, las propinas, traemos el tema de las propinas al nuestro tema de salario, dado que las propinas no pueden constituirse como salario. Así lo estipula el Código Sustantivo del Trabajo. Las propinas nunca pueden constituir salario ni pueden hacer parte de salario. No se puede pactar las propinas como retribución del servicio pactado. Esa retribución sería ¿qué? Pues la remuneración. Uno de esos elementos esenciales del contrato de trabajo. ¿Por qué decimos que no puede pactarse como retribución del servicio? Precisamente porque no sabemos que en grandes cantidades o en pocas cantidades y con qué frecuencia se lleguen a dar. Así como un mesero, como vemos acá en el dibujo, como un mesero puede recibir, por ejemplo, en propinas 100.000 pesos en el mes, puede recibir 2.000 pesos en el mes. Por ello, el empleador tiene prohibido y la ley laboral, ley especial, Código Sustantivo del Trabajo, prohíbe de forma tajante que las propinas no hagan parte ni del salario ni hagan parte de la retribución del servicio. Voy a terminar el concepto con un ejemplo para terminar la clase. Es importante verificar que yo tengo un restaurante, voy a contratar a un mesero y dentro de lo que vamos a pactar, dentro de todas las prerrogativas laborales, le voy a decir que le voy a pagar 1.000.000, pero que 900.000 es el salario ordinario, es decir, se lo voy a pagar una vez al mes, a final de mes, cada 30 de mes, por sus servicios que es de mesero, y que los 100.000 restantes para completar el 1.000.000, él debe hacerlo en propinas. En ese orden de ideas, ¿qué pensaríamos? Claramente estamos frente a una situación ilegal. Eso no se puede pactar. No puede pasar, porque el mismo código nos está diciendo que no puede pactarse como retribución del servicio prestado. Es decir, yo no puedo contar con el dinero ajeno. Como empleador no puedo decir, voy a contar que este mes a mi trabajador, a mi mesero, le van a dar 100.000, 80.000, 200.000 en propina, porque es tan subjetivo del cliente y como es voluntario, pues no podemos entrar como en una situación que yo pueda de manera tangencial, tangible, decir o determinar qué tanto recibe esta persona o este trabajador en propinas.
Por ello es importante, señores, saber el tema de las propinas. La ley 1935 la vamos a dejar ahí porque sobre ella seguiremos trabajando. Con lo dicho, señores estudiantes, termino la clase correspondiente al día de hoy, 31 de marzo, no sin antes invitarles a que realicen las actividades de la plataforma y se pongan al día con las que están pendientes.